Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que estaremos dedicando un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, será muy eficaz y será muy edificante. En este episodio estaremos leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo,
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia del primer siglo se destaca con la expectativa que ellos tenían de que nuestro Señor Jesucristo iba a regresar mientras ellos aún estaban en vida, mientras ellos aún no habían pasado a dormir en la esperanza de la resurrección con Cristo Jesús. Y Pablo escribe esta segunda epístola a la iglesia en Tesalónica porque él sabe que hay ciertos individuos que se están tratando de filtrar dentro de la iglesia. Y al intentar infiltrarse dentro de la iglesia, pues puede que ellos traten de engañar a los hermanos en la fe en Tesalónica. Sin embargo, estos hermanos han venido creciendo bastante en su fe en Jesucristo, aun mientras Pablo ha estado ausente de esa iglesia, en esa iglesia. Y es por eso que él, en su salud, inmediatamente después de su saludo, él dice que él da gracias a Dios por ellos, porque su fe ha ido creciendo, y no solamente su fe, sino que el amor de todos y cada uno de ellos abunda, no solamente entre ellos, sino para con los demás. Pablo se siente muy orgulloso de cómo estos creyentes han venido creciendo en su fe y se han mantenido firmes en su fe. Sin embargo, él nota que su actitud en cuanto al regreso del Señor es un poco confusa con lo que se espera de ellos como cristianos. Y es que ellos, como les dije al principio, ellos esperaban que el Señor Jesucristo volviera pronto. Y cuando digo pronto me refiero a en ese mismo primer siglo, que ellos serían testigos
de este regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, como el Señor venía pronto, pues ellos se habían vuelto un poco vagos en cuanto a su vida cotidiana. Algunos de ellos habían dejado de trabajar, y es por eso que Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, porque ellos se estaban dando a gusto de que si el Señor viene pronto, ¿para qué yo voy a fastidiarme trabajando? ¿Para qué quiero yo acumular bienes? ¿Para qué quiero yo acumular deudas? Ellos decidieron que como el Señor vendría pronto, ellos descansarían en esa esperanza. Ellos esperarían a que el Señor regresara. Y Pablo tiene que decirles que no se dejen engañar, porque hay ciertas cosas que deben suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y en el capítulo 2 vemos que dice que se debe manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Él dice que vendrá la apostasía, o sea, muchos dejarán de ser creyentes y abandonarán la verdad que un día conocieron. Y eso es muy importante, que nosotros hoy en día prestemos atención a todas estas cosas, porque créanme, hermanos, que hay muchos allá afuera que están intentando desviar a todo creyente. Mire, hoy mismo me invitaron a una reunión de creyentes, pero me dice la persona que me invita, pero esta reunión es un poco peculiar, me dice. Y yo digo, ¿por qué es peculiar? Y me dice, porque ahí hay personas de todo tipo de denominaciones. Van a haber mormones, van a haber testigos de Jehová, van a haber católicos, van a haber pentecostales, van a haber esto, van a haber lo otro. Y yo me quedé pensando en eso, en el camino a casa, y dije, ¿cómo es posible de que tengan este tipo de estudios con tantas diferentes personas de diferentes que están creyendo diferentes cosas? Pero es así como el enemigo actúa, es así como el engaño viene a nuestras vidas, pensando que todos somos hermanos en Cristo. Todos estamos creyendo en la misma persona. Por lo tanto, vamos a mostrarnos el amor los unos para con los otros y vamos a unirnos en un estudio bíblico, según ellos. El problema es que los mormones no tienen a Jesús como Dios. Los testigos de Jehová no tienen a Jesús como Dios. Los católicos tienen a María y al Papa por encima de Jesucristo. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos unirnos y tener un estudio bíblico consistente con lo que es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, cuando en ese estudio hay tantas personas que en realidad no van a creer en que Jesucristo es Dios? Y esto es lo que lleva a mucha gente a la apostasía, la confusión que existe en las filosofías de los hombres hoy en día. Y es en esto en que cada uno de nosotros debe tener cuidado para no caer en esa mentira, en esa trampa que el enemigo tiene tendida. Hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención a las señales que tanto Jesús como los demás escritores del Nuevo Testamento nos presentan en la palabra de Dios. Es importante que estudiemos todos estos, pero sin perder de vista que nuestra esperanza está solamente en Jesucristo. No es para que comencemos a crear nuestras propias conclusiones acerca de cuándo es que nuestro Señor vendrá, sino que prestemos atención a lo que la Biblia nos dice,
lo que está sucediendo en el mundo, la manifestación del pecado, la manifestación de este hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pablo le está dando unas instrucciones a esta iglesia que hoy en día nosotros aún podemos tener y practicar en nuestra vida en este siglo 21. Es muy importante que aprendamos y entendamos que lo que ha sido escrito es para nuestro beneficio y es para que nosotros lo estudiemos, meditemos en él y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender todas estas cosas. Y mientras tanto, mantengámonos orando, unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo en oración, edificándonos los unos a los otros y sin perder de vista la meta final, ¿no? Que es reunirnos con nuestro Señor allá en los cielos. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana continuaremos nuestra lectura del Nuevo Testamento y estaremos leyendo la carta escrita por Judas y los primeros 2 capítulos de la epístola escrita a los Colosenses. Hasta entonces, hermanos, que Dios le bendiga y le guarde.